Eligió a la mujer equivocada y perdió a las 3. 5 años después, 2 niños con sus ojos aparecieron frente a él, y su mundo perfecto se hizo añicos en un instante. Ahora el destino exige la retribución y una segunda oportunidad. Héctor Ruiz se encontraba en el rincón tranquilo del salón de eventos. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas formaban un telón de fondo silenciado para un momento del que deseaba poder escapar. Su corbata le parecía demasiado ajustada, su traje demasiado pulcro, su expresión demasiado cuidadosamente arreglada. La gente esperaba la perfección de él, inversores, familia, toda una empresa construida sobre su nombre, y esa noche se esperaba que sellara esa imagen de una vez por todas. Adriana estaba a su lado, impecable en su vestido brillante, una mujer esculpida por las más altas expectativas de la sociedad. Su cabello rubio platino reflejaba la cálida iluminación del salón de baile. Sus ojos azul cielo sonreían con el tipo de aplomo que provenía de saber que pertenecía a este mundo reluciente. Ella era todo lo que un Ruiz debía casarse, todo lo que su familia quería, todo lo que tenía sentido en el papel. Pero en el momento en que susurró, «Ella encaja con mi familia», sintió que algo dentro de él se tensaba, como si la verdad que intentaba enterrar presionara contra sus costillas. Lo dijo en voz baja, casi demasiado baja, no para Adriana, ni siquiera para los curiosos ejecutivos que se demoraban cerca, sino para sí mismo. Una justificación disfrazada de certeza. Una frase destinada a sonar como una decisión en lugar de una rendición. Sintió un movimiento detrás de él. El más suave cambio de aire. Cuando giró la cabeza ligeramente, vio a Carla de pie en el umbral. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, atrapando la luz de una manera que la hacía parecer fuera de lugar entre diamantes y trajes a medida. Sus ojos, esos inconfundibles ojos azules, lo miraron directamente, no con acusación o ira, sino con una especie de devastación tranquila. No fue un momento dramático, no hubo gritos ni copas rotas, solo la quietud de algo precioso que se escapaba de su alcance. Ella entendió exactamente lo que significaba su susurro. Ella no era la elección. Ella no era la que encajaba. Ella no era la mujer que convenía a su familia. Héctor abrió la boca, tal vez para explicarse, tal vez para retractarse de las palabras, pero no salió nada. El mundo a su alrededor se volvió borroso mientras Carla parpadeaba con fuerza, luego se alejó del umbral. No se dio la vuelta rápida o dramáticamente, solo lo suficientemente lento como para que él pudiera ver el dolor instalándose en sus hombros. Y luego se fue, perdida entre la multitud, en los pasillos, en el laberinto de una vida que él había elegido sin ella. Adriana entrelazó su brazo con el suyo, sonriendo brillantemente a un director que se acercaba a ellos. Héctor le devolvió la sonrisa por instinto, su mandíbula tensa, su garganta seca. El resto de la noche se desarrolló en una neblina de felicitaciones, conversaciones estratégicas, tintineo de copas y destellos de cámaras. Interpretó su papel a la perfección, el heredero perfecto, la pareja perfecta, el símbolo perfecto de la estabilidad de Industrias Ruiz. Pero cada vez que parpadeaba, veía los ojos de Carla. Cada brindis sabía amargo. Cada sonrisa se sentía como una mentira grabada demasiado profundamente en su rostro. Más tarde, solo en su ático de Madrid, revivió el momento una y otra vez. Su silencio. Su silencio. Las palabras que había pronunciado tan suavemente que se sintieron como una traición susurrada directamente en su propio pecho. Se convenció de que hizo lo correcto, lo que se esperaba.
Una vida construida sobre cimientos de orden y deber no podía permitirse el caos del anhelo real. Adriana era estabilidad, previsibilidad, aprobación. Carla era todo lo que no podía permitirse desear. Y, sin embargo, mientras miraba las luces de la ciudad que se extendían interminablemente debajo de él, sabía que con una sola frase susurrada había perdido algo irreemplazable. Se preguntó si ella había llorado esa noche, o si simplemente supo que esto iba a suceder todo el tiempo. Se preguntó si lo odiaba. Se preguntó por qué no la había seguido, por qué no había luchado. Pero la verdad era simple y cruel. Héctor Ruiz podía doblegar mercados, dominar salas, moldear futuros. Simplemente no podía elegir su propia felicidad. Y a medida que la noche se sumió en el silencio, el peso de lo que había hecho lo presionó con la certeza ineludible de que algunas decisiones resuenan durante años, a veces durante toda la vida. El primer año del matrimonio de Héctor y Adriana se desarrolló como una actuación meticulosamente guionizada, pulida e impresionante desde el exterior, pero hueca en los espacios donde se suponía que debía vivir el calor genuino. Su boda había sido elegante, extravagante, cubierta por revistas y elogiada por los accionistas que apreciaban el simbolismo de un heredero estable. Adriana sobresalía en ser la pareja perfecta en público, una mujer que entendía cómo navegar por los círculos superiores con gracia, sin esfuerzo. Siempre sonreía en los momentos adecuados, siempre hablaba con aplomo, siempre igualaba la imagen que su familia esperaba que mantuviera, y Héctor, disciplinado y obediente, igualaba su paso a paso, incluso cuando cada noche se sentía como deslizarse en una vida hecha a medida para otra persona. Su ático resonaba con silencio más a menudo que con conversación. A Adriana le gustaba planificar eventos, conectar con donantes, organizar una vida que brillaba bajo las lámparas de araña. Héctor admiraba su capacidad, pero se sentía extrañamente distante, como si estuviera observando la historia de otra persona desde detrás de una pared de cristal. Intentó estar presente, intentó dejarse llevar por el papel de esposo, pero incluso las cenas más lujosas y las reuniones más pulidas no podían borrar el constante y sordo dolor que vivía bajo cada palabra cuidadosamente elegida. Se dijo a sí mismo que el amor era un lujo para las personas sin responsabilidades. Repitió el pensamiento hasta que comenzó a sonar como la verdad. Cada vez que las dudas aparecían, las silenciaba con el trabajo, mañanas temprano en la oficina, noches tarde revisando contratos, fines de semana ocupados por reuniones que podrían haber esperado. Adriana rara vez se quejaba, prosperaba en entornos donde las apariencias significaban más que la intimidad. Sin embargo, a veces, cuando lo miraba al otro lado de la mesa, su sonrisa se desvanecía, revelando un destello de soledad que se negaba a admitir incluso para sí misma. Carla se había desvanecido por completo. Cambió su número, dejó su apartamento en Sevilla y borró todo rastro de sí misma del mundo que Héctor ocupaba. Intentó no pensar en ella, no recordar la suavidad de su voz o la forma en que se reía como si el mundo no fuera pesado en absoluto. Pero cada día presentaba un recordatorio que no había pedido. Un transeúnte con su tono de cabello. Una canción que solía tararear. Un par de ojos azules entre la multitud que reflejaban su mirada tan vívidamente que se quedaba sin aliento por un segundo. Se dijo a sí mismo que se desvanecería. Nunca lo hizo. Una noche, casi un año después de la boda, Héctor regresó a casa más tarde de lo habitual. El ático estaba impecablemente arreglado, luces cálidas brillaban contra el mármol pulido, todo en perfecto orden. Adriana
Estaba sentada en el sofá, navegando por su tableta, inmaculada como siempre. Levantó la vista con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Se dio cuenta de que estaba empezando a sentir las grietas. El vacío entre ellos se hacía demasiado grande para ignorarlo. Ella preguntó cómo había ido su día. Él dio una respuesta ensayada y compartieron una cena tranquila que ninguno de los dos saboreó. Cuando Adriana se excusó para hacer una llamada, Héctor se dirigió al balcón, mirando la ciudad extendida debajo de él como un laberinto brillante. En algún lugar, Carla existía, pero bien podría haber sido un sueño que una vez tuvo y perdió al despertar. Se llevó la mano al bolsillo, con la intención de revisar un mensaje, pero en su lugar, sus dedos rozaron un pequeño trozo de papel que había olvidado que guardaba, una nota antigua con la letra de Carla, una que ella había dejado en su chaqueta mucho antes de que él la dejara irse. No era romántico, solo un simple recordatorio que ella una vez escribió para él durante una semana ocupada, pero la curva de sus letras lo golpeó más fuerte que cualquier discusión o acusación. Se quedó allí, agarrando el papel descolorido, sintiendo una mezcla de frustración y anhelo que arañaba los bordes de su compostura. Dentro, la voz de Adriana resonaba débilmente por el apartamento mientras hablaba con alguien sobre una próxima gala. Ella encajaba perfectamente en este mundo, un mundo que Héctor había sido criado para heredar. Y, sin embargo, nunca se había sentido más como un extraño en su propia vida. Pasaron los meses predecibles y pulidos. Las apariciones públicas continuaron, y Adriana permaneció impecable a su lado. Pero Héctor se encontró retirándose más profundamente en su trabajo, en el silencio, en las partes inalcanzables de sí mismo que nadie podía tocar. No se permitía preguntarse dónde estaba Carla o si se había curado. No se permitía imaginar sus ojos o su sonrisa. Pero algunas noches, no importaba cuánto intentara silenciarlo, su ausencia lo presionaba como un recuerdo que se negaba a morir. No era lo suficientemente infeliz como para irse, pero tampoco lo suficientemente realizado como para vivir plenamente. Existía en un limbo construido a partir de la ambición, el deber y la comodidad hueca de la rutina. Y debajo de la superficie pulida de su vida, algo frágil comenzaba a fracturarse. Todavía no lo sabía, pero las consecuencias de la elección que había susurrado hacía un año ya estaban dando forma a un futuro que no podía predecir ni controlar. Carla ajustó la delgada manta alrededor de los dos pequeños que dormían a su lado, sus pequeños pechos subiendo y bajando en ritmos desiguales pero determinados. La tenue luz del pequeño apartamento parpadeaba suavemente, proyectando sombras suaves sobre sus delicadas facciones. No tenían ni siquiera una semana de vida, pero cada uno llevaba piezas inconfundibles de Héctor, piezas que ella había intentado tanto olvidar después de alejarse de él en aquella noche pulcra y reluciente. Su cabello era pálido y suave, un tono demasiado familiar, y aunque sus ojos solían estar cerrados, ella ya había visto suficientes destellos de azul como para saber que la verdad los seguiría a donde quiera que fueran. Acarició con sus dedos la frente de Luca, luego la de Liam, sintiendo una feroz mezcla de protección y miedo ascendiendo dentro de ella hasta que casi la abrumó. Ella había pasado su embarazo en silencio, mudándose de ciudad en ciudad, trabajando en trabajos ocasionales que no requerían explicaciones. Vivía en silencio, casi invisiblemente, decidida a no arrastrar a nadie a la tormenta que vivía dentro de ella. Hubo momentos cortos e insoportables, en los que casi cogió su teléfono, casi lo llamó, casi escribió un mensaje pidiendo nada más que una voz al otro lado.
pero cada vez recordaba la mirada en sus ojos cuando susurró esas tranquilas palabras finales. Ella encaja con mi familia. Resonaba en su mente como un veredicto y una liberación. Carla sabía que si se acercaba, solo entraría en un mundo al que no pertenecía, un mundo que ya había tomado su decisión. La noche en que escribió la carta había sido la más difícil. Se sentó en la tenue cocina mientras los niños dormían. Su mano temblaba ligeramente mientras escribía las palabras que había jurado que nunca diría. Tuve 2 niños gemelos. Nunca lo sabrás. Lo siento. La tinta se corrió donde cayó una lágrima, aunque se negó a admitir ante sí misma que había estado llorando. Cuando terminó, miró el papel doblado durante mucho tiempo, imaginando cómo reaccionaría él si de alguna manera llegaba a él. ¿Se sorprendería? ¿Enojado? ¿Herido? ¿Aliviado? Ella no lo sabía, y el no saber hacía que el dolor dentro de ella se agudizara. Sostuvo la carta como una confesión, como un pedazo de una vida que ya se sentía distante e inalcanzable. Pero cuando caminó hacia el buzón en las afueras de Barcelona, el frío aire nocturno, mordiéndole la piel, se congeló con el sobre en la mano. La calle estaba tranquila, el tenue resplandor de la farola se extendía por el pavimento como un camino que podría seguir de vuelta al pasado. Permaneció allí durante casi 10 minutos, incapaz de moverse, su corazón latiendo con cada paso que estuvo a punto de dar, y luego, muy lentamente, rompió la carta en pedazos. El sonido del papel al rasgarse fue dolorosamente suave, pero el silencio posterior se sintió como un veredicto. Observó cómo los pedazos revoloteaban hasta el suelo, llevados por el viento como fragmentos dispersos de una historia en la que ya no podía permitirse vivir. Regresó al apartamento con las manos vacías, segura de haber hecho lo correcto, aunque su pecho se sentía hueco y adolorido. Las semanas que siguieron fueron agotadoras. Los niños lloraban a menudo, y las noches se sentían más pesadas de lo que podría haber imaginado. Sin embargo, cada vez que los miraba, sentía que algo firme e inquebrantable se formaba dentro de ella. Los llamó Luca y Liam porque los nombres se sentían cálidos y fuertes, nombres que no llevaban el peso de las expectativas de nadie más. Les susurró historias, promesas que aún no sabía cómo cumplir. Les cantó suavemente por la noche. Su voz temblaba no por miedo, sino por la inmensidad del amor que sentía. Un amor lo suficientemente feroz como para remodelar toda su vida. Aún así, había noches en las que el agotamiento la arrastraba hacia abajo y la soledad se arrastraba de nuevo. En esas noches, imaginaba un mundo alternativo donde las cosas habían salido de otra manera, donde ella no se había alejado, donde él no había susurrado esas palabras, donde sus hijos habían nacido en un hogar lleno de luz en lugar de incertidumbre. Pero siempre se sacudía el pensamiento. Los sueños eran peligrosos. Ella había aprendido esa verdad por las malas. Carla trabajaba cuando podía, dormía cuando los niños lo permitían y construía una rutina frágil y esperanzadora alrededor del ritmo impredecible de los recién nacidos. Era más fuerte de lo que sabía, aunque no lo habría creído si alguien se lo hubiera dicho. Vivía dentro de un delicado equilibrio de supervivencia y ternura, cada día un recordatorio de todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Y aunque no lo sabía, ni siquiera podía imaginarlo, la ausencia que dejó en la vida de Héctor comenzaba a convertirse en una sombra que ya no podía ignorar. En algún lugar lejano en su mundo de superficies pulidas y pasillos silenciosos, un sentimiento había comenzado a agitarse, un sentimiento que, un día,
volvería a unir todos sus caminos separados en una colisión de la que ninguno de los dos podría escapar. 5 años después, Héctor salió del elegante coche negro sin escuchar realmente lo que su asistente seguía diciendo. Su mente había estado a la deriva toda la mañana, como solía hacerlo en estos días, atrapada en algún lugar entre la ambición inquieta y un vacío sin nombre que lo seguía como una segunda sombra. Había sido invitado a hablar en un evento benéfico para programas comunitarios en un parque público en Valencia, algo que Adriana había insistido una vez en que apoyaran juntos. Ahora asistía solo, por costumbre más que por convicción, su expresión compuesta de la manera que la gente esperaba de él. El aire fresco rozó su rostro mientras se acercaba a la entrada, ajustando los puños de su traje, preparándose para otra tarde predecible de conversaciones educadas y fotografías sonrientes. No esperaba nada fuera de lo común. De hecho, apenas se dio cuenta de los grupos de padres y niños reunidos cerca de la entrada, distraído por sus propios pensamientos, repasando su discurso en su mente, recordándose a sí mismo el tono correcto, las frases correctas, la postura correcta. Pero entonces algo en la multitud se movió, un sonido, una risa, una presencia, y el mundo a su alrededor pareció agudizarse como si alguien hubiera trazado una línea a través de la neblina de su día. Levantó la vista, sin saber por qué, y su mirada se fijó en una figura parada cerca del área de juegos al aire libre. Por un momento, su respiración flaqueó. Carla estaba sosteniendo una caja de suministros donados. El viento rozaba su cabello castaño sobre su mejilla mientras intentaba metérselo detrás de la oreja. Parecía mayor, quizás más cansada, pero de una manera que sugería resistencia en lugar de derrota. Había una suavidad arraigada en ella, una fuerza tranquila que no había existido 5 años atrás. Y a pesar de todo, a pesar del abismo entre entonces y ahora, la reconoció al instante. Se sintió como el eco de un recuerdo que había intentado silenciar, pero que nunca había enterrado realmente. Pero antes de que pudiera moverse, su mirada se posó en los 2 niños parados a su lado, 2 niños con cabello rubio pálido, idénticos como imágenes especulares, riendo y persiguiéndose por la hierba. Sus rostros se giraron mientras corrían, y Héctor sintió que el suelo se inclinaba debajo de él. El color de sus ojos era inconfundible, ese azul brillante y claro que había visto en el espejo toda su vida. Luca tropezó, luego se rió, y Liam lo levantó de nuevo, ambos brillando con la alegría descuidada de los niños que aún no sabían nada de las complicaciones del mundo. Durante varios segundos, Héctor no pudo respirar. Su corazón golpeó contra sus costillas con una fuerza que no había sentido en años, como si la verdad estuviera tratando de atravesar su compostura cuidadosamente construida. No necesitaba explicaciones, ni pruebas de ADN, ni cronogramas. Cada instinto, cada átomo de su cuerpo, reconoció lo que estaba viendo. Esos niños llevaban pedazos de él, sus rasgos, sus expresiones, algo en la forma en que se movían, la forma en que inclinaban la cabeza mientras miraban a su madre. La comprensión lo golpeó como un rayo. Carla no solo había seguido adelante con su vida, se había convertido en madre de sus hijos. No recordó dar un paso, pero de repente estaba más cerca. Lo suficientemente cerca como para ver a Carla congelarse cuando lo notó. Sus dedos se tensaron alrededor de la caja de donaciones. Sus hombros se pusieron rígidos. Sus ojos se abrieron con un miedo que intentó disfrazar de cortesía. Los años entre ellos se derrumbaron en un silencio doloroso y sin aliento.
Ella lo miró como si hubiera visto un fantasma. Él se sintió como uno. Carla. Su nombre se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Tranquilo, inestable, cargado con todo lo que nunca había dicho. Los niños se giraron hacia él, curiosos en lugar de cautelosos. La mirada de Luca lo examinó abiertamente, casi analíticamente, mientras que Liam se acercó a Carla, aunque no pudo resistirse a mirar a Héctor de nuevo. Su presencia aceleró el pulso de Héctor, no por miedo, sino por algo más profundo: reconocimiento, anhelo, incredulidad. Adriana eligió ese momento exacto para salir del edificio detrás de él. Ella había venido por separado, aunque no se había molestado en decirle por qué asistía, y sus tacones hicieron clic en el pavimento mientras se acercaba. Su sonrisa perfectamente compuesta se desvaneció en el momento en que vio a Carla, y luego su mirada se dirigió a los niños. No habló, pero la verdad iluminó su expresión con cruel claridad. Héctor podía sentir sus ojos sobre él, pero no se dio la vuelta. No podía. Permaneció clavado en el lugar, atrapado entre la vida que había construido y la vida que de repente lo estaba mirando en forma de dos niños de 5 años que llevaban su rostro. Carla dejó la caja lentamente. Sus manos temblaban lo suficiente como para que él se diera cuenta. Abrió la boca, tal vez para explicarse, tal vez para defenderse, tal vez para correr. Pero no salieron palabras. Simplemente se quedó allí, expuesta de una manera que había temido durante años, sabiendo que el momento que había intentado evitar finalmente había llegado. La risa de un niño rompió la tensión. Luca tiró de la manga de Liam y susurró algo, mirando con curiosidad a Héctor de nuevo, sin darse cuenta de la tormenta que se desarrollaba a su alrededor. La inocencia en sus expresiones hizo que la garganta de Héctor se tensara tan dolorosamente que tuvo que tragar con fuerza solo para estabilizarse. Sintió que el mundo se estrechaba, encogiéndose hasta que solo existían 4 personas dentro de él: Carla, los 2 niños y él mismo. Todo lo demás, el evento, la multitud, las pulidas expectativas de su vida, se desvanecieron en un borrón sordo y distante. Héctor no podía decidir si el momento se sentía como un castigo o un milagro, solo que había cambiado algo dentro de él para siempre. Y Carla, mirándolo con ojos cautelosos, entendió que nada volvería a ser igual. Adriana se quedó quieta durante varios segundos, el tiempo suficiente para que el silencio entre los 4 adultos y los 2 niños se espesara como algo tangible en el aire. Sus ojos se movieron de Carla a los gemelos y luego se posaron en Héctor con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No eran celos o ira o incluso traición. Era la repentina conciencia de una verdad que había sospechado silenciosamente durante años, pero que nunca se había permitido enfrentar. La comprensión suavizó su postura, como si una tensión que había llevado en sus hombros finalmente se liberara, y por un momento simplemente respiró, lenta y deliberadamente, como si aceptara una conclusión que siempre la había estado esperando. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi inquietantemente, carente de cualquier borde que uno podría esperar en un momento así. «Lo sabía», dijo después de una larga pausa, y Héctor sintió que las palabras lo golpeaban con una fuerza inesperada. Ella no levantó la voz, no lo acusó, no hizo un espectáculo. Tal vez no los detalles, pero sabía que nunca fui la que querías. Ella lo miró no con resentimiento, sino con una extraña mezcla de comprensión y resignación, como si hubiera estado esperando esta confirmación de la forma en que uno espera la lluvia después de semanas de nubes pesadas.
Me elegiste porque era fácil, porque tenía sentido, pero nunca fuiste realmente mío. Héctor no sabía qué decir. Su garganta se tensó y su mente luchó por reconstruir emociones que había reprimido durante tanto tiempo que ya no venían en formas claras. Miró hacia Carla, que estaba congelada, con los ojos muy abiertos y ansiosos, agarrando el borde de la caja de donaciones como si fuera la última barrera entre ella y el caos que se desarrollaba a su alrededor. Parecía lista para disculparse, lista para correr con los niños antes de que alguien pudiera detenerla. Pero Adriana levantó una mano suavemente, diciéndole en silencio que no había necesidad de pánico. Adriana dirigió su atención brevemente a Luca y Liam. Los niños observaron a los adultos con expresiones curiosas pero sin miedo, sintiendo tensión pero sin comprender su peso. Su inocencia hizo que la mirada de Adriana se suavizara aún más. Se acercó a Héctor, bajando un poco la voz. «Son tuyos». No fue una pregunta, ni siquiera fue una acusación. Simplemente fue la verdad dicha en voz alta, una verdad que ella ya había aceptado. «Lo veo, cualquiera lo haría». Héctor sintió una dolorosa oleada en su pecho, no solo por la culpa, sino por la comprensión incipiente de cuán profundamente les había fallado a todos los involucrados, a Carla, a los niños, a Adriana e incluso a sí mismo. Abrió la boca, buscando las palabras adecuadas para reconocer la verdad, pero nada coherente se formó. En cambio, sintió que algo dentro de él colapsaba, un silencioso desmoronamiento de la fachada que había mantenido durante tanto tiempo. Adriana, tal vez sintiendo lo inestable que se había vuelto, tocó su brazo ligeramente. «No estoy enojada», dijo, y había una dulzura inesperada en su tono, una sinceridad que sorprendió incluso a Carla. «Construimos un matrimonio sobre apariencias. Me diste respeto, comodidad, estabilidad, pero nunca amor. Y lo he sabido durante mucho tiempo». Sus ojos se detuvieron en su rostro, no reprochadores, sino casi aliviados. «Creo que ambos merecemos algo real, Héctor, algo honesto». Hizo una pausa, mirando una vez más a Carla, que parecía dividida entre la gratitud y el pavor. «Eres libre». Esas palabras flotaron en el aire con un peso que él no había anticipado, no porque dolieran, sino porque eran ciertas. Adriana no lo estaba abandonando, lo estaba liberando de una vida que ninguno de los dos podía sostener sin erosionarse lentamente. Fue una despedida tranquila y digna, entregada sin drama ni amargura, un reconocimiento final de un matrimonio que nunca se había convertido en lo que estaba destinado a ser. Héctor exhaló temblorosamente, inseguro de si se sentía más ligero o más cargado que antes. Miró a Adriana con una mezcla de culpa y gratitud, reconociendo en su expresión una fuerza que no había apreciado realmente hasta este momento. «Lo siento», susurró, no por obligación, sino desde un lugar genuino dentro de él, uno que había estado inactivo durante años. «Lo sé», respondió ella suavemente, retrocediendo. Su calma era casi surrealista, pero provenía de una claridad que se había ganado durante años de verlo a la deriva en algún lugar que ella nunca podría alcanzar. Luego, con un último y simple asentimiento, se dio la vuelta y caminó hacia la entrada del edificio, dejando atrás un silencio que se sintió como el primer aliento después de una tormenta. Ella no miró hacia atrás, no porque no le importara, sino porque había hecho las paces con una verdad que había llevado sola durante demasiado tiempo. Carla permaneció inmóvil, su respiración superficial, sus dedos temblando tan sutilmente que solo Héctor lo notó. No habló de inmediato, demasiado aturdida por la gracia y la inesperada suavidad de lo que acababa de suceder. Había imaginado confrontación,
ira, culpa, nunca liberación y ciertamente no amabilidad. Su mirada se dirigió a los niños que habían reanudado su juego, felizmente inconscientes de que su mundo se había movido de maneras que aún no podían comprender. Héctor se acercó a Carla, aunque no demasiado, reacio a asustarla o dar la impresión de que esperaba algo de ella. Su voz era tranquila, áspera en los bordes, cubierta de confusión, culpa, asombro y el comienzo de algo que aún no tenía el coraje de identificar. Carla, dijo, y por primera vez en años, su nombre no sabía a arrepentimiento, solo a anhelo y verdad. Ella levantó los ojos hacia los suyos, preparándose para lo que viniera después, sin darse cuenta de que todo entre ellos ya había cambiado en el momento en que vio a los gemelos. El espacio entre ellos permaneció cargado, frágil, incierto, pero ya no vacío. Por primera vez en mucho tiempo, el pasado y el presente estaban cara a cara, y Héctor se vio obligado a confrontar la realidad que había creado sin saberlo. Carla, todavía abrumada, no sabía qué decir o qué sentir. Pero la mirada en los ojos de Héctor, inestable, conmocionada, llena de una incipiente sensación de responsabilidad y algo más profundo, le dijo que nada de este momento iba a desaparecer o ser ignorado. Héctor se quedó donde estaba durante varios momentos después de que Adriana desapareció dentro del edificio, sintiendo el peso de su vida moviéndose en direcciones para las que nunca se había preparado. Las líneas nítidas y limpias del mundo que había construido de repente se sintieron borrosas, suavizadas por emociones que había intentado reprimir durante años. Carla se encontraba a pocos metros de distancia, todavía congelada en una mezcla de cautela e incredulidad, sus manos entrelazadas como si se preparara para un impacto que aún no había llegado. Ella no sabía lo que Héctor pretendía, lo que sentía, lo que exigiría o negaría. Durante 5 años se había estado preparando para que este momento llegara en la peor forma posible, imaginando abogados o acusaciones o preguntas frías destinadas a desentrañar su vida cuidadosamente construida. En cambio, vio a un hombre cuyo mundo entero se había inclinado debajo de él, dejándolo crudo y sin guardia de una manera que nunca antes había visto. Se movió hacia ella lentamente, como si se acercara a algo frágil que podría desvanecerse si daba un paso en falso. El aire entre ellos se sentía espeso, con palabras no dichas, arrepentimiento, anhelo, confusión y un eco silencioso de algo que nunca había muerto realmente. Intentó hablar, pero se detuvo 2 veces antes de que saliera algo, su voz atrapada en algún lugar entre la disculpa y el asombro. Cuando finalmente logró hablar, apenas fue un susurro. ¿Son Luca y Liam? Ni siquiera pudo terminar la pregunta, como si la verdad ya hubiera sido grabada demasiado profundamente en su comprensión como para necesitar aclaración. Carla dejó escapar un aliento tembloroso. Sus ojos se dirigieron a los niños antes de volver a Héctor con una mezcla de miedo y desafío. Sí, dijo en voz baja, decidida a no flaquear a pesar de que su pulso se sentía como un tambor en sus oídos. Son tuyos. Ella esperaba conmoción o ira o algún estallido de incredulidad, pero en cambio, la expresión de Héctor se transformó en algo que ella no pudo interpretar, algo que suavizó sus rasgos y eliminó la distancia que había llevado durante tanto tiempo. Vio dolor en sus ojos, pero no el tipo enraizado en el resentimiento. Era el dolor de darse cuenta de lo que había perdido, lo que se había perdido, lo que había abandonado sin saberlo. Volvió a mirar a los niños, incapaz de apartar la mirada. Estaban agachados cerca de un parche de hierba,
tratando de rescatar una mariquita que había aterrizado boca arriba, sus pequeñas manos cuidadosas y precisas. Lo observó a Liam susurrarle palabras de aliento a la pequeña criatura y a Luca sonreír con orgullo cuando finalmente se subió a su dedo. Eran gentiles, amables, llenos de vida, y eran suyos. La comprensión lo golpeó de nuevo con una fuerza casi física, dejándolo sin aliento. Se hundió sobre una rodilla sin siquiera pensarlo, bajándose a su nivel como si el instinto lo guiara más fuertemente de lo que la razón jamás lo había hecho. Cuando los niños levantaron la vista y lo vieron, no reaccionaron con miedo o timidez. Luca se acercó primero, la curiosidad superando la vacilación, mientras que Liam se quedó un poco atrás, observando con una mirada más cautelosa, pero igualmente brillante. Héctor estudió sus caras, cada línea, cada ángulo, cada indicio de familiaridad. La sonrisa de Luca era una que reconoció de viejas fotos de sí mismo de niño. La mirada tranquila y reflexiva de Liam podría haber sido un espejo de la propia de Héctor. Sintió que algo en su pecho temblaba, una sensación que lo sobresaltó por su intensidad. «Hola», dijo suavemente, su voz más suave de lo que Carla jamás la había oído. Los niños intercambiaron una mirada. Luego, Luca se acercó. Sus pequeños dedos aún llevaban los restos de hierba y tierra. «Mamá nos dijo que eras importante», anunció Luca con la honestidad directa que solo un niño podía ofrecer. «Ella dijo que venías de una vida diferente». Las palabras golpearon a Héctor más fuerte de lo que esperaba. Cada sílaba un recordatorio de cuánto Carla los había protegido de su mundo, cuán cuidadosamente había trazado un límite que los mantenía a salvo. Liam finalmente se acercó, aunque mantuvo una mano ligeramente apoyada en la pierna de Carla, anclándose. Inclinó la cabeza, estudiando a Héctor con una seriedad mucho más allá de su edad. «¿Por qué tus ojos son como los nuestros?», preguntó, frunciendo el ceño un poco, no por miedo, sino por genuina curiosidad. A Carla se le cortó la respiración y se inclinó para tocar el hombro de Liam, lista para intervenir. Pero Héctor sacudió la cabeza suavemente, indicando que estaba bien. Miró a Liam, y algo cálido y doloroso se retorció dentro de él mientras respondía: «Porque soy vuestro padre». Los niños no captaron completamente el significado al principio, pero un destello de comprensión cruzó sus rostros, algo instintivo, algo que reconoció la conexión incluso antes de que la lógica pudiera explicarla. Luca sonrió como si hubiera resuelto un rompecabezas que lo había estado tirando en silencio. Los ojos de Liam se abrieron y se pegó más a Carla, pero no por miedo, sino más bien como si estuviera tratando de encajar esta nueva verdad en el mundo que ya conocía. Carla observó todo desarrollarse con el corazón en la garganta. Había imaginado innumerables escenarios donde la verdad salía a la luz, pero ninguno de ellos se parecía a este momento tranquilo y tierno donde la voz de Héctor temblaba de sinceridad y los niños respondían con asombro en lugar de miedo. Sintió que sus ojos le picaban, abrumada por el alivio y el pavor y la frágil esperanza que nunca se había permitido reconocer. Héctor se levantó lentamente, sus movimientos casi reverentes, y se encontró con la mirada de Carla con una expresión que ella no sabía cómo interpretar. Era una mezcla de disculpa, asombro, anhelo y algo feroz que la inquietó por su intensidad. Se acercó sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir la firmeza regresando a él, la determinación instalándose en su postura. «Quiero ser parte de sus vidas», dijo, su voz baja y firme, aunque la emoción temblaba debajo.
no porque me lo merezca, no porque espere el perdón, sino porque son míos y porque me perdí 5 años que nunca podré recuperar. Dudó antes de añadir, no quiero perder más. El aliento de Carla se cortó de nuevo, esta vez por una razón diferente. Sintió que el suelo se movía debajo de ella, el futuro remodelándose de maneras para las que no estaba preparada. Ella no confiaba en él, no del todo, todavía no, pero vio algo en sus ojos que no había estado allí antes, algo real, algo honesto, y la asustó casi tanto como la consoló. Los niños la llamaron tirando del dobladillo de su camisa, ansiosos por mostrarle la fuga triunfal de la mariquita. Ella se arrodilló para escucharlos, sus manos temblando ligeramente, y cuando levantó la vista de nuevo, Héctor todavía la estaba mirando con una tranquila intensidad que hizo que su corazón se retorciera. Por primera vez en 5 años, él no era un recuerdo o un arrepentimiento. Estaba presente, real, parado frente a ella, con el peso de la verdad y el comienzo de algo desconocido. Y Carla, aunque aterrorizada por lo que podría venir después, entendió que el mundo que había construido ya no era solo suyo para navegar. Ahora pertenecía a los 4, estuviera ella lista o no. En los días que siguieron a su inesperado reencuentro, Carla se encontró viviendo en un ritmo extraño y delicado que se sentía a la vez familiar y completamente nuevo. Héctor comenzó a aparecer con más frecuencia, no con grandes gestos o declaraciones dramáticas, sino con una tranquila persistencia que la inquietó mucho más de lo que cualquier confrontación podría haberlo hecho. Llegaba temprano por la mañana para ayudar a llevar las mochilas de los niños, se quedaba hasta tarde después de sus rutinas nocturnas para escuchar sus interminables historias y, lentamente, casi imperceptiblemente, se convirtió en una presencia tejida en el tejido de su vida diaria. Carla había pasado 5 años preparándose para criar a sus hijos sola, construyendo muros de practicidad y cautela alrededor de su corazón, pero cada día Héctor derribaba esos muros simplemente apareciendo con una sinceridad que nunca antes había conocido en él. Al principio, ella mantuvo su distancia, observándolo con un ojo cauteloso, esperando el momento en que pudiera retirarse de nuevo al mundo frío y calculado que una vez eligió sobre ella. Pero él no se retiró. En cambio, se ajustó al caos que ella llamaba un hogar, pasando por encima de juguetes que no coincidían, aprendiendo a trenzar el cabello resistente a los peines la mañana en que Carla estaba demasiado exhausta para hacerlo ella misma, y arrodillándose en el suelo para construir castillos de cartón torcidos que los niños insistían en que eran obras maestras arquitectónicas. Cuanto más lo intentaba, más sentía Carla ese tirón impredecible en su pecho, el que había silenciado durante años. No se atrevía a llamarlo esperanza, pero ya no podía negar que algo estaba cambiando. Los niños lo aceptaron con una facilidad que la sorprendió. Los niños no tenían pasado que desentrañar, ni rencores que alimentar. Solo tenían curiosidad e instinto, y algo sobre Héctor les hablaba a ambos. Luca gravitó hacia él de inmediato, ansioso por impresionarlo con pequeños triunfos, desde subir al gimnasio de la selva en el parque hasta demostrar qué tan alto podía contar sin tropezar. Liam, más lento para abrirse, observó a Héctor durante días, con ojos reflexivos, antes de finalmente acercarse durante la hora del cuento, finalmente reclamando el espacio contra el brazo de Héctor como si le perteneciera. Carla vio la forma en que Héctor se suavizaba cuando los niños se inclinaban hacia él, cómo parpadeaba rápidamente a veces
cuando pensaba que nadie se daba cuenta, abrumado por el peso de las emociones que aún no sabía cómo llevar. Una noche, después de que los niños finalmente se durmieron inquietos, Carla encontró a Héctor en su pequeña cocina en Málaga, enjuagando pinceles que los niños habían usado para su manualidad de la tarde. Todavía llevaba sus pantalones de vestir a medida y su costoso reloj, pero las mangas de su camisa estaban remangadas, revelando manchas de pintura azul y verde a lo largo de sus antebrazos, como si hubiera pasado todo el día sumergido en su mundo. La mezcla de elegancia y torpe domesticidad hizo que su pecho se tensara con una extraña combinación de diversión y ternura. «No tienes que hacer eso», dijo en voz baja desde el umbral, aunque no se movió para detenerlo. Héctor la miró, su expresión más suave de lo que esperaba, cansado pero en paz de una manera que ella nunca había presenciado cuando eran más jóvenes. «Quiero hacerlo», respondió, volviéndose hacia el fregadero. Su voz transmitía una sinceridad que la consoló y la asustó. «Me perdí todo. Cada primera palabra, cada paso, cada risa. No puedo cambiar eso, pero puedo estar aquí ahora». Sus palabras se instalaron pesadamente en la habitación, sacando a relucir emociones que Carla había enterrado lo suficientemente profundo como para pensar que nunca volverían a surgir. Se apoyó en el marco de la puerta, sus dedos se curvaron alrededor de su borde mientras intentaba estabilizar su respiración. Durante años había imaginado confrontarlo, imaginado gritar o llorar o exigir que reconociera a sus hijos. Pero parada aquí, viéndolo así, manchado de pintura, gentil, presente, se dio cuenta de que la realidad era muy diferente a cualquier fantasía dolorosa que había conjurado. Héctor se secó las manos, se dio la vuelta y se apoyó contra el mostrador, observándola con el tipo de concentración tranquila que solía desarmarla en segundos. Dudó por un largo momento antes de hablar. «Sé que no merezco el perdón», dijo, su voz baja y áspera. «Y no lo estoy pidiendo. Tomé decisiones que te hirieron, decisiones de las que me arrepiento, de maneras que no puedo explicar. Pero quiero...» Hizo una pausa, tragando con fuerza, buscando las palabras adecuadas. «Quiero una oportunidad para ganarme tu confianza de nuevo y la de ellos. No porque espere algo de ti, sino porque no puedo alejarme. No ahora. No después de verlos. No después de verte». Carla sintió que se le cortaba la respiración, esta vez, y desvió la mirada, parpadeando rápidamente. Era abrumador escucharlo hablar con tanta vulnerabilidad sin filtrar. Su instinto fue protegerse, proteger el frágil mundo que había construido para sus hijos, pero algo dentro de ella, algo latente durante mucho tiempo, sintió que se agitaba. Se cruzó de brazos, no por desafío, sino para evitar que sus manos temblaran. «¿Dices eso ahora?», murmuró, su voz apenas firme. «Pero nunca has tenido que vivir con las consecuencias antes. No sabes lo que significa quedarse». Héctor se acercó, lentamente, como si temiera asustarla. «Entonces enséñame», dijo suavemente. «Muéstrame. No estoy pidiendo un lugar en tu vida de la noche a la mañana. Estoy pidiendo la oportunidad de ser consistente, de ser digno de ellos, y tal vez, algún día, de ti». Debería haber rechazado la noción de inmediato. Debería haberle recordado los años que pasó sola, las noches que lloró en silencio para que los niños no la oyeran, los sacrificios que él nunca presenció. Pero en su lugar se encontró mirando a los ojos que una vez amó ferozmente, ojos que había intentado olvidar y fracasado. No había arrogancia en su expresión ahora, ni rastro del hombre que una vez permitió que el miedo y el deber
dictaran sus elecciones. En cambio, vio a un hombre despojado de ilusiones, humillado por la verdad y por primera vez creyó que realmente podría decir lo que pensaba. Las semanas que siguieron se convirtieron en una transformación lenta y frágil. Héctor continuó apareciendo de maneras pequeñas y constantes, asistiendo a las reuniones escolares, cocinando desayunos sencillos incluso cuando quemaba la mitad de ellos, arreglando un estante roto a medianoche porque Luca insistía en que era donde dormía su dragón de juguete. Carla se encontró observándolo más a menudo, tratando de comprender el cambio dentro de él, tratando de determinar si era real o temporal. Luchó ferozmente contra sus propias emociones, no dispuesta a rendirse a la posibilidad de algo que no estaba segura de poder sobrevivir, perder por segunda vez. Una noche, mientras caminaban a casa desde el parque, los niños corrieron por delante, riendo, dejando a los dos adultos arrastrándose. Carla miró a Héctor con la intención de comentar sobre la energía de los niños, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta cuando lo vio observándolos con una mirada tan llena de ternura que su corazón se dio la vuelta. Él notó su mirada y la encontró con una sonrisa pequeña y vulnerable, como si no estuviera seguro de si se le permitía ser feliz. Ella desvió la mirada rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Algo dentro de ella ya había cambiado. Por primera vez desde su reencuentro, Carla se permitió imaginar un futuro que no estuviera definido por el miedo o la amargura. Un futuro donde los niños tenían ambos padres presentes, donde ella no estaba sola en cada decisión difícil, donde Héctor no era un fantasma de un pasado que intentó enterrar, sino un hombre que estaba a su lado con inquebrantable determinación. Ella no estaba lista para abrazarlo por completo. Todavía no, pero la posibilidad, por sí sola, se sentía como una semilla frágil echando raíces dentro de ella. Y mientras los niños corrían por delante bajo la luz menguante del sol, sus risas resonando por la calle, se dio cuenta de que la vida que había construido y la vida que una vez había soñado comenzaban a converger lenta y cautelosamente. La primavera llegó suavemente, trayendo consigo el tipo de calor que aflojó la tensión en los hombros de Carla e hizo que los niños se sintieran inquietos de alegría. Los árboles, fuera de su apartamento, estallaron en verde pálido, y los días se alargaron lo suficiente como para que las noches se sintieran más ligeras. Fue durante este cambio de estaciones que Héctor sugirió que los cuatro hicieran un viaje a la costa. Nada extravagante o formal, solo un simple día en el que los niños pudieran correr libremente y ella no tendría que pensar en facturas o rutinas o en los frágiles límites que ella y Héctor todavía estaban navegando. Carla dudó al principio, insegura de si estaba lista para entrar en algo que se parecía a una salida familiar. Pero había una chispa esperanzadora en los ojos de Luca y una seriedad en los de Liam que no podía negar. Finalmente asintió, y cuando vio la sonrisa de alivio de Héctor, algo dentro de ella se aflojó de una manera que no había esperado. El viaje a la costa estuvo lleno del tipo de ruido que antes solo había pertenecido a Carla y a los niños, preguntas superpuestas, canciones mal cantadas y el constante susurro de los gemelos intercambiando bocadillos de un lado a otro. Héctor condujo con sorprendente facilidad, ajustando el espejo cada pocos minutos, no para verificar el tráfico, sino para observar a los niños en el asiento trasero, mientras señalaban emocionados el paisaje que pasaba. Carla se sentó a su lado, observando en silencio la forma en que se suavizaba cuando los niños se reían, como si su presencia recableara algo profundo
dentro de él. No parecía el hombre que solía conocer, rígido, controlado, calculando para siempre la opción segura. Esta versión de Héctor estaba presente, comprometida, sin guardia, y ella se encontró aprendiéndolo de nuevo. Cuando llegaron a la playa en un pueblo costero cerca de Cádiz, Luca y Liam corrieron por la arena sin pensarlo dos veces, sus risas resonando en el aire abierto. El océano se extendía interminablemente ante ellos, las olas rodaban en suaves pulsos rítmicos que aliviaban todo lo que Carla había estado llevando durante años. Observó a sus hijos perseguir la orilla, su cabello rubio brillando a la luz del sol como motas de oro, y por un momento se permitió simplemente respirar. Héctor estaba a su lado, con las manos en los bolsillos, sin entrometerse en sus pensamientos, sino compartiendo tranquilamente el momento. Después de unos minutos, caminó hacia adelante y se arrodilló junto a los niños, ayudándolos a construir castillos de arena desiguales que se derrumbaban cada vez que la marea se acercaba demasiado. La vista hizo que el pecho de Carla le doliera de una manera que no era dolor, sino algo inesperadamente tierno. Más tarde, cuando los niños estaban ocupados recogiendo conchas marinas, Carla se encontró caminando junto a Héctor cerca del agua, sus pies descalzos hundiéndose en la arena mojada con cada paso. La brisa enredó su cabello, y Héctor se acercó instintivamente para meter un mechón detrás de su oreja antes de detenerse, retirando su mano con una sonrisa tímida, casi avergonzada. Carla sintió que su corazón daba un pequeño aleteo involuntario ante el gesto, el recuerdo de una vieja intimidad rozándola como un eco. «Eres diferente», dijo en voz baja, no acusadoramente, sino con suave curiosidad. «No el hombre que recuerdo». Héctor tomó un aliento lento, observando cómo las olas rompían y desaparecían a lo largo de la orilla. «Pasé años construyendo una vida que pensé que se suponía que debía vivir», dijo, su voz firme pero reflexiva. «Pero no era una vida en absoluto. Era una actuación. Y cuando vi a los niños, cuando te vi de nuevo, todo cambió. De repente supe lo que importaba y lo que no». La miró, su expresión abierta y seria. «No quiero fingir más. No con ellos. No contigo. No conmigo mismo». Carla sintió el peso de sus palabras, la sinceridad tejida en cada una. Miró hacia adelante, viendo a Luca sostener una concha triunfalmente mientras Liam la examinaba con seriedad científica, y su pecho se tensó con una emoción que había estado resistiendo durante meses. «No es fácil para mí confiar en ti», admitió suavemente. «Me heriste de una manera que lo cambió todo. Tuve que aprender a vivir sin ti, a criarlo sin ti. Y no sé cómo dejarte entrar de nuevo sin sentir que estoy arriesgando todo lo que luché tanto por construir». Héctor asintió, su expresión tocando la tristeza pero no la sorpresa. «No tienes que decidir nada ahora», dijo. «No estoy pidiendo el perdón de la noche a la mañana. Ni siquiera estoy pidiendo por nosotros. Estoy pidiendo la oportunidad de mostrarte, y a ellos, quién puedo ser, quién debí haber sido todo el tiempo». La honestidad en su voz la desarmó. Se giró hacia él por completo, buscando en su rostro cualquier signo de la vieja vacilación o el desapego cuidadosamente guardado detrás del que solía esconderse. Pero no encontró ninguno. Lo que vio en cambio fue un hombre despojado del peso de las expectativas, de pie vulnerable y esperanzado ante ella, listo para entrar en una vida que una vez había tenido demasiado miedo de elegir. Los niños los llamaron entonces, agitando los brazos emocionados e instándolos a que vinieran a ver una pequeña poza de marea
que habían descubierto. Carla se rió suavemente y los ojos de Héctor parpadearon con calidez ante el sonido. Caminaron juntos hacia los niños y algo sutil pero inconfundible se instaló entre ellos, no certeza, no una declaración, sino el despertar tranquilo de la posibilidad. A medida que el sol se hundía, cubriendo la orilla con tonos dorados y rosados, Carla observó a Héctor levantar a cada niño en sus brazos, haciéndolos girar suavemente hasta que gritaron de alegría. La vista se grabó en su memoria con una dulzura dolorosa, un vistazo a un futuro que no se había atrevido a imaginar. Se quedó allí, el viento del océano rozando su piel, y sintió que los límites que había construido alrededor de su corazón flaqueaban. Se dio cuenta entonces, con una claridad que la sobresaltó, de que nada se había perdido para siempre. Los años que pasó sola, las noches llenas de miedo y agotamiento, los sacrificios que hizo, eran parte de su historia, pero no tenían que definir el final. La curación no borró el pasado, reescribió su lugar en el futuro. Y mientras observaba a Héctor abrazar a sus hijos con una ternura que lo remodelaba por completo, sintió que algo dentro de ella se instalaba en una esperanza tranquila y frágil. Más tarde, cuando caminaron de regreso al coche, Luca, sosteniendo su mano y Liam sosteniendo la de Héctor, Carla sintió que los cuatro formaban algo que aún no podía nombrar, algo imperfecto, pero real. No sabía a dónde los llevaría su camino o cuánto tiempo tardarían en reconstruir lo que se había roto, pero por primera vez en 5 años no tenía miedo del futuro. No con Héctor caminando a su lado, no con los niños riendo entre ellos. Y mientras la última luz del día brillaba sobre las olas, entendió que la felicidad no siempre llegaba dramáticamente, a veces regresaba lenta, suavemente, cosiéndose de nuevo en una vida, un momento frágil a la vez.